Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La visión de los nuevos movimientos de izquierdas, basados en la filosofía posmodernista, como un marxismo cultural, es una idea que no tiene un autor claramente identificable. Y esto es un problema porque primero voy a tener que definir la idea que quiero criticar y después criticarla, en lo cual siempre se corre el riesgo de inventarse un hombre de paja. Entre los anglosajones ha sido defendida, entre otros, por Jordan Peterson, y en español es imprescindible mencionar a Agustín Laje. Dicen estos autores que la idea central del marxismo clásico fue ver toda la cultura como un juego de sombras determinado por la economía. No se podía cambiar nada en una sociedad mediante cambios culturales, porque esto era atacar a un fantasma. Su doctrina revolucionaria, por eso, se centró en la lucha de clases económicas. Su objetivo era establecer la dictadura definitiva, que no pudiese ser derrocada porque gobernaría sobre una sociedad donde hubiese una única clase social. No existiría, por tanto, ningún agente posible de la revolución. La prosperidad creciente de las sociedades industriales hizo que esta doctrina perdiese rápidamente al objetivo que estaba intentando seducir. El agente primario de la revolución, el obrero industrial, perdió el interés en el marxismo. Es entonces cuando éste empieza a reciclarse, a reinventarse, atendiendo a las cuestiones culturales que antes despreciaba como un juego de sombra de la economía. La escuela de Frankfurt, sobre todo, se dedica a identificar y definir a los que llamarán en público agentes secundarios de la revolución, y en la jerga interna marxista, idiotas útiles. En todo país que cayó en poder de los marxistas, estos han seguido siempre el mismo patrón en sus purgas o ejecuciones masivas. Primero se fusila a los patriotas con capacidad de reacción inmediata, oficiales del ejército y la policía, políticos influyentes, etc. Segundo, se extermina a todos los idiotas útiles. Y por último, a los patriotas sin capacidad de reacción inmediata. Este orden tiene un sentido. Los idiotas útiles que se han usado para tomar el poder tienen experiencia en derrocar gobiernos. Esto lo vuelve gente más peligrosa para el nuevo régimen que no los patriotas desorganizados. Por lo menos son una amenaza más urgente. En todo país socialista se asesinó en las purgas a entre el 10 y el 33% de la población, sumando en total, hasta ahora, entre 120 y 240 millones de personas asesinadas, el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Cuando cae la Unión Soviética, se empieza a convertir en hegemónico un marxismo que había sido hasta entonces una heterodoxia extravagante y exclusiva de los países donde no estaba gobernado por el socialismo. En los países socialistas no hay heterodoxos. Este marxismo heterodoxo, cuyos mayores exponentes son los posmodernistas y su doctrina más conocida, la ideología del género, tiene la peculiaridad de ser esencialmente cultural y solo incidentalmente ocuparse de la economía. O sea, es un marxismo formado completamente por idiotas útiles, por agentes secundarios de la revolución, pero sin referencia a un agente primario que ha dejado de existir. Podemos decir que la nueva izquierda es la reposición como farsa del marxismo. En cualquier tema que se aborde, sigue esta nueva izquierda el triángulo del drama marxista, por así llamarlo. Hay siempre un oprimido indefenso, reducido únicamente a la condición de víctima, el cual no es una persona, es un símbolo. Hay un opresor malvado y hay un rescatador o caballero andante de radiante armadura, que es el partido político. Solo que este triángulo ya no está limitado a las clases sociales, de hecho, no se aplica nunca a las clases sociales, sino que se lo puede rellenar con cualquier cosa: sexo, razas, naciones, especies animales, el clima, etcétera, etcétera. La inversión de la estructura doctrinaria clásica
es especialmente notoria en el dogma de fe de la brecha salarial de género, el cual afirma que las empresas le pagan menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo, lo cual, por cierto, solo puede ocurrir en una economía controlada por el Estado. Es imposible en un régimen de libre mercado. Decía que le pagan menos a las mujeres, supuestamente, porque vivimos en una cultura machista, patriarcal y opresora. O sea, afirman que un hecho cultural es causa de un efecto económico, algo que los marxistas clásicos hubiesen negado de modo rotundo. Este vendría a ser el marxismo cultural. Quiero hacerle 3 críticas a esta idea. 1. El autor postmodernista más cercano al determinismo económico de Marx probablemente sea Foucault, cuya visión de la sociedad como una serie de dispositivos que controlan indirectamente todos los aspectos esenciales de la vida de las personas recuerda bastante a la visión marxista de la cultura como un juego de sombras de la economía. Pero estas ideas se entremezclan con otras que proceden de la fenomenología, del psicoanálisis, del estructuralismo y largos etcétera. Especialmente los estructuralistas tenían un fuerte rechazo a toda forma de determinismo, a toda forma de fatalismo. 2. En la citada visión de la escuela de Frankfurt, esta parece ser vista como algo más organizado y más homogéneo intelectualmente de lo que fue realmente. Compárense, por ejemplo, a Simone Weil con Erich Fromm para ver que era algo bastante heterogéneo, bastante complicado eso. Y tercero, la idea que conecta la nueva izquierda con el marxismo clásico nos presenta una genealogía simple y directa. La escuela A engendra la escuela B y esta a su vez engendra la escuela C. Pero en el mundo real la historia de la filosofía se ve más bien como algo así. Las relaciones de parentesco son complejas, las influencias se entrecruzan y cualquiera con una buena erudición puede tomar una corriente de pensamiento de hoy y remontarla a la idea del pasado que se le dé la gana. Y ese vínculo va a ser verdad, pero no va a ser toda la verdad. No es que esa genealogía sea falsa, sino que toda escuela tiene raíces más o menos importantes en toda otra escuela. Por otra parte, un asunto que no se suele tomar en cuenta es que si las ideas de muchos de esos autores suenan a Marx, es principalmente porque se las ha marxificado, vamos a llamarlo así, permítaseme este neologismo. El parecido se debe muchas veces más a la exposición que se hace de los autores, selectiva, utilizando una terminología y una interpretación propias, que no a los autores mismos. Tomemos por ejemplo a Michel Foucault, a quien se presenta normalmente en muchos programas de estudio y fuentes similares como un teórico revolucionario, a lo que Daniel Dufour, quien fue amante de Foucault por 20 años, niega cada vez que le ponen un micrófono adelante, afirmando que Foucault jamás tuvo una ideología ni un programa político, sino que era en política reactivo y emocional. Le caía bien un grupo, lo apoyaba en público. Le caía mal algo, hablaba mal de eso. Esa era su forma de intervenir en política. Algo similar ocurre con otros autores posmodernistas. Si prestamos atención, nos damos cuenta que su aire marxista se debe antes que nada a los ejemplos de sus ideas, seleccionados por los adoctrinadores marxistas que las exponen, que no a las ideas mismas. Tomemos por ejemplo a Baudrillard y su teoría de la simulación. Tomen cualquier exposición corriente de este autor y nos van a hablar del consumismo, de la economía de mercado, de los productos diseñados para ser obsoletos
por las corporaciones capitalistas y bla, bla, bla. Y no es que esto sea falso, pero por ejemplo, ¿puede haber un ejemplo mejor en el mundo real de una vida dentro de una simulación totalmente controlada que el crédito social chino? Simplemente que esto nunca se pone como ejemplo de, de las tesis que expone Baudrillard en Simulacro y Simulación. En fin, ¿es o no es el posmodernismo un marxismo cultural? Es complicado. Nos estamos viendo hasta la próxima.